El mito de Narciso y su reflejo. Narciso nació en una época en la que los dioses caminaban cerca de los mortales, y su belleza era tal que incluso los cielos parecían detenerse a admirarla. Hijo del río Céfiso y de la ninfa Liríope, su llegada al mundo fue celebrada, pero también observada con cautela, porque algunos secretos no se revelan en voz alta, y la belleza, tan pura como peligrosa, tiene la capacidad de cambiar destinos. Desde pequeño, Narciso era diferente. Su cabello brillaba con un color que parecía recoger la luz de la aurora. Sus ojos reflejaban un mundo que no pertenecía a la tierra. Su andar tenía la seguridad de quien sabe que los demás lo mirarán, que todo el mundo está destinado a girar para él. Y los aldeanos lo notaban, lo comentaban entre susurros. «Tan bello, demasiado para ser mortal», decían, mientras los más ancianos cruzaban los dedos y murmuraban plegarias, como si quisieran contener lo inevitable. Cuando Narciso aún era niño, un adivino llamado Tiresias se acercó a su madre. Miró el rostro del pequeño y dijo con voz grave: «Este niño vivirá muchos años, sí, pero su vida tomará un rumbo extraño. Si alcanza la madurez y ve su reflejo, se amará a sí mismo hasta el final de sus días. Y allí se escribirá su destino». Liríope, asustada, intentó apartar el pensamiento. Intentó esconderlo de los demás, de la sociedad, de cualquier mirada indiscreta que pudiera despertar la profecía. Pero la vida, como siempre, tiene su manera de abrir puertas que creía cerradas, y la belleza de Narciso creció sin que nadie pudiera contenerla. A medida que pasaban los años, Narciso se volvió consciente de su poder. No era solo un niño hermoso, era alguien que podía cambiar la atmósfera de cualquier lugar con su presencia. Los demás niños lo miraban con una mezcla de admiración y miedo. Las jóvenes se ruborizaban al acercarse, y los hombres más viejos inclinaban la cabeza en señal de respeto. Pero él no correspondía a nadie. Rechazaba sonrisas, ignoraba miradas, apartaba manos que intentaban rozarlo, no porque fuera cruel, sino porque su corazón aún no había aprendido a abrirse. La belleza le había enseñado desde temprano que nadie podía alcanzarlo, y con ello un vacío comenzó a formarse en su interior, un vacío que ni la riqueza ni los elogios podían llenar. Fue entonces cuando apareció Eco, la ninfa que habitaba en los bosques, que había sido castigada por Hera a solo repetir las últimas palabras de otros. Encontró en Narciso su obsesión. Lo observaba entre los árboles, escondida tras hojas húmedas por el rocío, admirando cada gesto, cada movimiento. Intentó acercar su voz, su ternura, pero su castigo la hacía incapaz de hablar por sí misma. Solo podía repetir. Y así, cuando Narciso caminaba por el bosque y murmuraba cualquier cosa, Eco respondía, duplicando las palabras, intentando iniciar un diálogo que nunca podría ser completo. Al principio, Narciso notó la presencia de aquella voz que imitaba cada uno de sus sonidos. Se giró, buscó entre los troncos, los helechos y los claros, pero no encontró a nadie. La voz se repetía, siempre cercana y a la vez imposible de tocar. Poco a poco, la frustración comenzó a crecer en él. ¿Quién era esa joven que se escondía en los bosques, repitiendo sus palabras, intentando acercarse? Su orgullo no podía permitir que nadie lo entendiera, que nadie lo imitara. La belleza no debía ser acompañada, pensaba. Debía ser admirada y nada más. Eco, desesperada, trató de acercarse más. Sigilosamente dejó que su voz susurrara en el oído de Narciso los sentimientos que no podía pronunciar con libertad. «Te amo», murmuraba. «Te amo», repetía, con el dolor de una pasión imposible, con la tristeza de quien solo puede ser sombra. Narciso escuchaba, pero no comprendía. Su corazón, lleno de vanidad, no tenía lugar para la ternura de otro. No podía aceptar que alguien pudiera sentir por él algo más profundo que la admiración superficial. Así, la relación entre ellos quedó marcada por un silencio doloroso, un juego imposible entre deseo y castigo, entre amor y soberbia. Y así, mientras los años pasaban, Narciso caminaba por los bosques y campos, ignorando los susurros que lo seguían. Su rostro se reflejaba en el agua de los ríos y arroyos, y aunque no lo sabía aún, aquel reflejo sería la llave que desencadenaría su destino. Mientras tanto, Eco, invisible y atrapada por su propio castigo, seguía a la distancia, repitiendo palabras que nadie escuchaba verdaderamente, sosteniendo un amor imposible que sería la semilla del dolor que, años más tarde, envolvería a Narciso por completo. El orgullo de Narciso había crecido junto con su belleza, pero el destino, paciente como un río que nunca se detiene, aún no había mostrado su carta más cruel.
Mientras caminaba por los bosques y praderas, con Eco siempre siguiéndolo en silencio, nunca imaginó que la advertencia de Tiresias se acercaba a su momento inevitable. Una tarde el sol estaba bajo y la luz dorada tocaba los márgenes de un río tranquilo. Narciso, agotado por su caminata y el calor de aquel día, se inclinó hacia el agua para beber. Y allí, en la superficie, vio algo que lo detuvo de inmediato. Un rostro que parecía idéntico al suyo, perfecto, fascinante, y sin embargo, distante. No había palabras que describieran el impacto de aquella visión. Era él mismo, reflejado en el río con una claridad que superaba cualquier espejo que hubiera visto. Los ojos lo miraban con intensidad, el cabello caía de la misma manera, los gestos eran exactos. Y entonces sucedió lo que nadie podía detener. El corazón de Narciso se aceleró y un sentimiento extraño comenzó a brotar en su pecho. Era fascinación, era admiración, era amor por sí mismo. Primero curioso, luego irresistible. Su mente se enredó en aquel reflejo como una tela que se enrosca sin posibilidad de desenredarse. Durante horas, Narciso permaneció junto al río, observando, contemplando, intentando entender lo que veía. Movía los labios, susurraba su propio nombre, tocaba el agua, intentando acariciar el reflejo que siempre se escapaba, siempre se retiraba con cada gesto. El río parecía burlarse de él, calmado en su superficie, pero cruel en su inmovilidad. Cada intento de tocar la imagen solo aumentaba la obsesión. Su belleza, que hasta entonces había sido una bendición, se había convertido en una prisión. Eco, desde los árboles cercanos, seguía escuchando en silencio. Quería advertirle, quería acercarse, quería decir algo que quizá pudiera salvarlo, pero su castigo la mantenía muda. Solo repetía ecos de palabras que nunca podrían llegar a calmarlo. «No te vayas», murmuraba, pero eran reflejos de su propio dolor, sin fuerza para cambiar nada. Narciso no podía apartar la mirada. Su vanidad y su orgullo se habían fusionado con un deseo imposible. Poseer la imagen de sí mismo, contemplarla hasta que la realidad se confundiera con el reflejo, hasta que ya no quedara espacio para nada más. Día tras día se sentaba junto al río, olvidando comer, beber o dormir. Los animales del bosque se alejaban ante su mirada fija, los pájaros dejaban de cantar a su alrededor, y las hojas caídas crujían sin que él las notara. Solo existía el reflejo, y solo existía la necesidad de acercarse, tocar, amar lo que nunca podría tener. La obsesión lo consumía lentamente, y el mundo exterior parecía desvanecerse en un velo gris que dejaba solo la imagen y la angustia de no poder alcanzarla. El tiempo pasó, y Narciso se volvió parte del río mismo. Su piel palideció, sus manos se volvieron temblorosas, y su respiración se volvió irregular, como si cada latido no solo fuera suyo, sino del agua misma. La gente que alguna vez lo conoció comenzó a hablar de un joven que se había perdido en el bosque, que nadie podía encontrar, que parecía haberse fundido con los reflejos del río. La advertencia de Tiresias se cumplía sin que nadie interviniera. Narciso se amaba demasiado, y ese amor lo estaba devorando. Finalmente, cuando el cansancio y la obsesión se fusionaron, Narciso dejó de moverse. Su cuerpo se inclinó suavemente sobre el agua, y la corriente fría lo rodeó como un abrazo silencioso. El reflejo que había adorado durante días se convirtió en el último vínculo que lo mantenía vivo. Y allí, inmóvil, Narciso comprendió algo que siempre había ignorado. El amor propio sin equilibrio es un veneno, y la belleza sin humildad puede convertirse en cárcel. De aquel lugar surgió una transformación, un eco que se extendió más allá del río. Donde su cuerpo descansaba comenzó a brotar una flor delicada y blanca, con un centro amarillo brillante, que el mundo nombró Narciso, en recuerdo del joven que aprendió demasiado tarde la lección del amor y la vanidad. Y Eco, que había seguido cada gesto, cada susurro, desapareció entre los árboles, su dolor convertido en un suspiro que recorría los bosques, recordando a todos que algunas historias terminan no con castigo, sino con advertencia y memoria. El tiempo había pasado, y la historia de Narciso, su belleza y su obsesión con su propio reflejo, ya se había transformado en leyenda. Lo que para él había sido dolor y fascinación, para el mundo se convirtió en símbolo y advertencia. La flor que surgió junto al río era delicada, hermosa y frágil, como un reflejo eterno de lo que él había sido. La gente que viajaba por aquellos bosques y ríos comenzaba a notar que había algo especial allí, un aroma que parecía mezclar la pureza con la melancolía, un susurro en el viento que parecía repetir su nombre sin que nadie supiera por qué.
Pero la historia de Narciso no terminaba con la muerte. Su reflejo seguía vivo en cada espejo, en cada charco de agua, en cada superficie que devolviera una imagen. Y quienes lo conocían, o creían conocerlo, aseguraban que había algo inquietante en la belleza. Si uno se quedaba demasiado tiempo mirándose a sí mismo, podía perderse, fundirse con el reflejo y olvidar el mundo real. El mito había enseñado a generaciones enteras que la vanidad y el orgullo, si no se controlan, se convierten en cadenas invisibles que atan el corazón y la mente. Eco, por su parte, había desaparecido entre los árboles, su dolor convertido en un eco que recorría los bosques y ríos. Su voz, que solo podía repetir las palabras de los demás, quedó como un susurro constante, un recordatorio de los sentimientos que no pudieron ser expresados. Algunos decían que si uno caminaba solo por el bosque, podía escucharla repetida en la brisa, susurrando los nombres de aquellos que habían amado demasiado o demasiado poco. Y aunque nadie la veía, su existencia permanecía como un hilo invisible entre la vida y la muerte, entre la advertencia y la memoria. La lección que dejó Narciso, transmitida a través de generaciones, era clara y eterna. La admiración por uno mismo es natural, incluso necesaria, pero el amor propio debe equilibrarse con humildad y empatía. Porque quien se pierde completamente en su reflejo, como él, puede olvidar que el mundo existe más allá de sus ojos. Los filósofos, poetas y narradores griegos continuaron contando su historia, recordando que el exceso de vanidad es tan destructivo como la indiferencia hacia los demás. Con el tiempo, la flor del narciso se convirtió en un símbolo universal: belleza, fragilidad, pero también advertencia. Aquellos que la veían en primavera recordaban la historia del joven que amó demasiado lo que veía en el agua y que perdió todo lo demás. Y aunque Narciso ya no caminaba entre los mortales, su imagen vivía en cada espejo, en cada superficie que devolviera un reflejo, haciendo que cada persona que lo mirara por demasiado tiempo se cuestionara: ¿cuánto de mí es admiración y cuánto es obsesión? La historia de Narciso, como todas las leyendas que valen la pena, no se limita a un solo final. Nos habla de amor, de vanidad, de obsesión y de pérdida, pero también nos invita a mirar dentro de nosotros mismos con prudencia, a reconocer la belleza y el valor propio sin dejar que nos consuma. Y así, generación tras generación, el mito se cuenta en susurros, en libros, en lecciones y en canciones. Recordando que incluso la muerte no puede apagar la lección de quienes amaron demasiado su propia imagen. Hoy, cuando camines cerca de un río tranquilo o mires un espejo largo y silencioso, recuerda a Narciso, no para temerle, sino para aprender. Amar y admirarse a uno mismo es humano, pero perderse en esa admiración puede ser eterno. Esperamos volver a verte aquí en Historia de Oídas.